es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a entender, a escuchar, pero especialmente, Señor, llévame a practicar tu palabra esta mañana, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ya estoy tan acostumbrado al tapabocas que ya no me lo quito. Se me olvida. Bueno, eso es disciplina. Resulta que veníamos, yo no sé si ustedes han visto las series ¿me ayudas con la mesa ahorita? No, ustedes han visto unas series de Netflix de pronto donde hay superhéroes y usted está viendo la serie, sí, ya contento, lleva 1, 2, 3 temporadas y de pronto en la mitad de la serie viene algo que usted dice, ¿y este capítulo aquí qué hace? Es como de otra serie, ¿no? Y lo mandan a usted a ver otra serie, ¿sí o no? Y usted dice, pero no, yo quería terminarme esto y para entenderla tengo que ir a ver la otra. Sí, eso pasa en algunas series de superhéroes. Bueno, en esta serie de Vive tu misión pasó así. Vamos a pasar a otro capítulo, paréntesis, ya cerramos el área física, pero con lo que yo le voy a compartir hoy de la palabra de Dios que el Señor ha venido inquietando, usted se va a dar cuenta que es la misma película, ¿sí? Pero que el Espíritu Santo va inquietando los tiempos y las formas. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre este tiempo, ¿sí? Muchas veces yo también me resistía a predicar sobre lo que se está viviendo en el tiempo y no podemos dejar de hablar de lo que es este mes. ¿Que este mes es qué? Navidad, ¿sí o no? Entonces uno dice, pero ¿cómo, pastor? Otra vez ya todo el mundo sabe la Navidad. Pero el Señor me inquietó con algunas cosas que están muy conectadas con el orden y con lo que habíamos venido hablando. Y una de ellas es, para manera de introducción, es el Adviento. En Colombia no es muy tradicional celebrarlo de esa manera. Ahora es que hemos venido recibiendo estas tradiciones un poco más de naciones protestantes acerca de la celebración de la Navidad y del previo a la Navidad como la celebración del Adviento. ¿Qué es el Adviento? El Adviento es una palabra que significa venida, ¿sí? Y el Adviento dentro del ámbito cristiano, dentro del ámbito protestante, ¿sí? Es la preparación de esa venida. ¿La venida de quién? La venida de un redentor. Porque de eso se trata la Navidad. De eso se trata diciembre. Si en algún momento su pueblo se extravía de ahí por falta de conocimiento, vamos a terminar como usted está viendo las noticias hoy en el centro. Todos metidos en el centro y en el centro comercial, pensando que eso es la Navidad. Y creo que como iglesia el Señor nos ha hablado bastante. Hay una prédica que hicimos hace como 2 o 3 años que se llama Corazón Pesebre. Se la recomiendo que la vuelva y la escuche. Está ahí en el SoundCloud de la iglesia, que el Señor nos habló acerca un poco de esta fecha. Pero volvamos al punto del Adviento. El Adviento es venida, es preparación para la venida de algo, de alguien. Alguien viene, eso es la Navidad, ¿sí? Pero es un tiempo también oportuno para reflexionar, para pensar. Uno de los profetas menores dice, reflexionen sobre su proceder. Si usted está llegando a esta prédica hoy, Dios lo está trayendo a reflexionar sobre su proceder, sobre qué está haciendo usted en la vida. ¿Sí? Ahora acabamos de pasar por un ayuno, un super ayuno de 21 días, ¿ya? Y fue una bendición. Y creo que Dios hizo muchas cosas en las vidas de muchas familias, de muchas personas, y aprendimos muchas cosas también en medio de ello. ¿Listo? Entonces este Adviento es un tiempo de preparación para entender la venida de aquel que ya está, que ya vino por nosotros. Nos preparamos entonces para escuchar a Dios, para hacerlo de una manera. Y aquí fue donde me conecto. Yo decía, sí, sí, es la misma serie, ¿sí? Porque en el día de hoy el Señor quiere que nosotros nos preparemos primero y que preparemos para esta venida. Lo primero que quiere que preparemos fue donde cerramos nuestro cuerpo, pero yo se lo voy a dividir de esta manera en la introducción. Lo primero que quiere que preparemos son nuestros oídos, ¿sí? O sea, oídos espirituales. Dios está hoy diciéndole, prepara lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque necesito que escuches, necesito que oigas lo que voy a hablar. Lucas 2, versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, ¿no tengan qué? ¿Tienen miedo? No. ¿No tengan qué?
miedo, ¿sí? Por eso les dije que tenían que tener Biblia. Pero el ángel les dijo, no tengan ¿qué? Miedo. Cuando usted hace un estudio bíblico y lee los hombres de la Biblia, pasa Abraham, Moisés, Josué, Jeremías, Zacarías, Daniel, los pastores, María, Pedro, Pablo. En todos ellos usted va a encontrar que en algún momento Jesús, Dios, les dijo, no temas. O sea que si somos nosotros parte de esa iglesia, necesitamos escuchar de parte de Dios, de parte del ángel de Dios, ese no temas. Y hoy que nosotros estamos todos aquí con tapabocas, con alcohol, con todo, en muchos casos lo hacemos por prudencia, por obediencia, por responsabilidad, pero en muchos casos, para ser sinceros, lo hacemos ¿por qué? Por miedo, ¿sí? Porque a veces el ser humano funciona así. Y ante el miedo, yo necesito oír lo que la palabra de Dios dice. Por eso, en este Adviento, en esta preparación para la venida del Señor, tenemos que tener preparado el oído, preparados para que Él nos responda y nos diga como lo dijo en esta palabra. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas, ¿qué? Noticias. Llevamos 9 meses de malas noticias, ¿sí? De malas viejas. Y el Señor viene a traer buenas nuevas. Pero para eso hay que escuchar, hay que oír, hay que poner atento el oído para recordar que no debemos tener miedo. No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. La Navidad es alegría, pero es alegría porque hay una buena nueva, hay una buena noticia. Y es que Él nació, o Él nace, Él va a nacer. Eso es lo que celebramos tradicionalmente, ¿sí? Dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué el Señor exhortaba a oír que no había miedo, que no tuviéramos miedo? Porque vendría un Salvador. ¿Qué me quitaría el miedo? El Salvador. El esperar a ese Salvador hace que mi miedo desaparezca, ¿sí? Hace que se vaya. Y ahí entonces me hacía la pregunta, ¿debo temer o no temer? ¿Sí? El Señor está diciéndolo claramente. Prepara tu oído porque yo te estoy diciendo, no temas. No temas, ya no hay nada que temer, ¿sí? No podemos temerlo. ¿Qué más quiere el Señor que preparemos hablando también del cuerpo? Que preparemos nuestros ojos, ¿sí? Esta semana tenía cita de revisión del oftalmólogo, que además me acabo de acordar que no me ha puesto las gafas. Y claro, el Señor vuelve y enfoca la visión. Y yo quiero decirte algo. Si hay algo que el Señor nos afirmó este año en Tierra Nueva, es que no estábamos perdidos. Porque el Señor desde el principio de enero, febrero, ya nos había anunciado palabra para pasar esta temporada. Y ahora la vamos a recordar un poco. Mateo 2, versículo 1 y 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos, ¿qué hicieron? Vieron levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Ellos ya habían preparado el oído, ya les dijo, no tengan miedo que va a venir un Salvador. Pero ahora vieron, ¿qué vieron? Vieron señales, vieron una señal, vieron la estrella, ¿sí? Esa estrella bonita que nosotros decoramos en el árbol. Por ejemplo, usted ve el árbol de la iglesia, no vaya a pensar que es que no hemos terminado. Es que esa es una decoración en Adviento. Está en preparación, ¿sí? Sin terminar. ¿Por qué? Para la prédica. Les dije, déjenla así para la prédica. Dentro de 8 días van a ver que hay otra parte lista. De aquí al 24 estará terminada. Decoración en Adviento, ¿sí? Por ahora oigo risa atrás, no sé por qué, pero bueno. Preparamos nuestros ojos para observar las señales que el cielo nos da. Eso fue lo que estos hombres vieron. Y tú y yo debemos tener claro en esta temporada, porque esta es la Navidad que para los que estamos acá, la Navidad más extraña de todo, que creo que hemos vivido todos. ¿Alguien ha vivido una Navidad más extraña? ¿No? Bueno, excepto el de la alabanza esa, que el que inventó la Navidad no estaba solo, ¿cierto? Pero bueno, de resto, yo creo que esta es la Navidad más extraña que todos vivimos. Pero es extraña para quienes no están preparados para oír y para ver.
Si usted y yo estamos preparados para oír y para ver, esta Navidad no va a ser extraña. ¿Por qué? Porque nos preparamos para la verdadera Navidad. Para darle el lugar ¿a quién? A Jesús. Para darle el lugar a aquel que no tuvo lugar y que tuvo que nacer en un pesebre. ¿Cierto? Entonces Dios nos está preparando y está diciendo, escuchen, vean, disciernan las señales de estos tiempos. Disciernan que ustedes son un pueblo diferente para estar en esta temporada. Amén. Pero también quiere que preparemos, después de preparar lo que escuchamos y lo que vemos, que preparemos nuestros pies. Lucas 2, versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Usted va a escuchar la palabra, usted va a ver las señales y ahí cuando usted ya lo ve, usted se tiene que movilizar conforme, ir a aquel que les ha nacido, a aquel que está por nacer, a aquel que está obrando. Y esta introducción tiene todo que ver con lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que saber dónde va. Sí, yo veía las noticias ayer y veía todos los que se movilizaron al centro. Y yo decía, ay, Señor Jesús, brutos pero decididos, ¿sí o no? ¿Cierto? Y yo no dejo de ir al centro por miedo, no. Pero creo que eso no es mi Navidad. Yo no dejo ir a un centro comercial porque, bueno, nosotros aquí ponemos el ejemplo del centro, pero aquí hay muchos en el centro comercial, ¿cierto? Que no hay nada peor que encontrarse el pastor en un centro comercial sin haber venido el domingo a la iglesia, ¿cierto? Ay, a mí me encanta eso cuando yo me voy a Home Center a trabajar y todo, de pronto a traer cosas de la obra y de pronto me siento ahí a esperar que el arquitecto me llame y de pronto cuando yo estoy ahí sentado, cuando pasa el hermano de la iglesia y yo, 9 meses sin ir a la iglesia. ¡Hola! ¡Ay, pastor! Esto no es una queja para los que están viendo por televisión. Nosotros debemos ser sabios para saber dónde ir, para movernos, para ir, pero tenemos que ir de acuerdo a lo que escuchamos, de acuerdo a lo que vemos, a las señales que el Señor nos está dando, para movernos, a hacer luz, a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Sí? ¿Alguien le han cancelado algún viaje? ¿Sí o no? Y uno queda más aburrido que... Pero después empieza a ver las noticias, las señales, y uno dice, wow, es Dios haciendo, es Dios guardándome. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo estoy atento a lo que veo, a lo que oigo y a dónde me muevo, dónde están mis pies hoy. ¿Sí? ¿Qué más necesita el Señor que preparemos en este Adviento? Nuestras manos. Mateo 2, versículo 11 dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Pero este es el único cumpleaños donde los regalos son para los invitados. Y Dios nos está diciendo hoy que la verdadera Navidad, que cuando yo tengo las cosas en el verdadero lugar, mis manos deben estar listas para llevar la ofrenda a aquel que ocupó mi lugar, que es el que está de cumpleaños. Recuerden, el motivo de la Navidad es Jesús, no yo. Y nosotros podemos correr el riesgo de no prepararnos bien para la Navidad y seguir pensando que la Navidad es un árbol, que la Navidad es un pesebre, que la Navidad es un regalo, que la Navidad es una comida y olvidarnos completamente de Jesús. Y ahí entonces yo me voy a estresar. Y Él está diciendo aquí, prepara tu oído que te voy a hablar, prepara tu vista que te voy a dar señales de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Estos son señales. Estos 9 meses tienen señales. ¿Cómo así, pastor? ¿De qué? De los tiempos, de lo que está por pasar, de lo que está por venir. Y me encanta el corazón de muchos hijos de Dios que quisieran ver una humanidad diferente. Pero cuando tú estás viendo esa humanidad perdida, indolente, dura, estás viendo señales de los tiempos. Estás viendo que el corazón del ser humano apartado de Dios va a ser cada vez más perverso. Por eso, como hijos de Dios, la preparación de nuestro Adviento es colocar a Jesús y esta temporada en el lugar correcto. Por eso preparamos nuestros ojos, nuestro oído,
nuestros pies y nuestras manos para venir a alabar. Ahora que usted venía, alababa cuando le dice el salmista de la alabanza aquí, dice, levante las manos. No, él no está revisando nada, él está solo diciéndole, ofrende, entregue. Usted levanta sus manos, está diciendo, Señor, yo te entrego esto, mi corazón, en adoración, en alabanza. ¿Qué es lo que tienes que entregarle a tu Dios? ¿Qué es lo que le vas a entregar al que está de cumpleaños verdaderamente? A la fiesta que hay en Navidad, que todos sabemos que no concuerda necesariamente en esa fecha el nacimiento de Jesús, pero que por tradiciones lo hemos acuñado en esa fecha. Pero hacer una celebración sin el invitado, pues eso no queda como bien, ¿sí o no? Por eso debemos prepararnos, preparar lo que oímos, preparar lo que escuchamos, preparar lo que vemos, preparar nuestros pies, el a dónde vamos y preparar nuestras manos para saber qué es lo que entregamos en esta temporada. Y ahí entonces preparamos todas nuestras vidas. Juan 1:12 dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Preparemos este tiempo como hijos de Dios. Y ahí quiero usar una frase de un pastor que me pareció contundente y no me quiero robar el crédito, quiero darla tal cual él la escribía. Y decía acerca de esta Navidad y del Adviento, hagamos un lugar para aquel que no tuvo lugar al nacer. Escuche bien esto. Hagamos un lugar para aquel que no tuvo lugar al nacer, pero ocupó nuestro lugar al morir en la cruz. Y yo, no sé, algunos aquí seguramente crecieron escuchando también esto en Navidad. ¿Sí? Navidad es natividad y eso es cierto. Natividad es nacimiento y eso es cierto, es lo que celebramos, es la gloria. Pero ese nacimiento para mí es muerte. Porque Él nació para morir por mí, para ponerse en mi lugar. Y eso es algo que la iglesia no puede olvidar en esta temporada. No es para que usted diga, no, la Navidad es aburrida, no pongamos el árbol. No, no. En esta iglesia creemos que hay un sano orden de entender, pues que las bolitas ahí quedaron más o menos colocadas, pero pasan, ¿sí o no? Y se ven bonitas y nos alegran la vida, porque también el nacimiento es alegría. Pero yo no me puedo olvidar de por qué nació. Él nació para ocupar, él nació sin lugar. Tuvo que nacer en un pesebre, pero nació para ocupar mi lugar, el que yo merecía por mi pecado. Y fue a la cruz para ocupar mi lugar. Y Dios necesita que nosotros en esta temporada le demos un lugar a Jesús, el lugar correcto. Porque cuando usted le da el lugar correcto a Jesús, entonces usted puede entender que Jesús es nuestra única esperanza. Y ahora en estos tiempos donde uno vive desesperanzado, donde uno ve tantas situaciones, donde uno ve tantas malas noticias, y chequeaba noticias en estos días y a veces podría usted llegar a pensar que es su país, que es su ciudad. No, el mundo entero está igual. ¿Por qué? Porque la única esperanza es Jesucristo y muchos no le quieren dar el lugar que le corresponde. Muchos no quieren disponer el pesebre de su corazón para que Él nazca. Cuando Él nace es donde viene la muerte que a usted le da vida. Y por eso yo quiero decirte esto, Jesús es nuestra única esperanza. Después de que tú te has preparado, esa preparación debe darte esperanza, debe disponerte para celebrar con esperanza. Pero esperanza no es optimismo. Porque los que me conocen saben que yo soy el rey presidente de la Asociación de Optimistas del Universo. ¿Sí? A mí vienen a consejería, venga que yo le digo que sí. Yo nunca le voy a decir que no. Pastor, ¿y era que hago esto? Y yo creo, ¿y qué te dijo Dios? ¿Sí o no? Pero yo lo veo muy positivo. Después no sale, yo le digo, no, yo no te dije que no, pero pues hay que intentarlo, ¿sí o no? Yo, en serio, yo le digo, no se confíe de mí, vaya ahora y pregúntele al Señor. Yo te estoy hablando desde la experiencia, pero mi experiencia siempre tiene optimismo. El problema es que el optimismo es circunstancial. El optimismo depende de cómo está moviéndose la cosa. Si tiene cara de bueno, yo voy bien. Pero cuando el optimismo se le acaba lo bueno, ya se acabó. La esperanza no, porque la esperanza perdura. La esperanza no depende de la circunstancia, de la situación, porque la esperanza es parte del fundamento de lo que creemos, de nuestra fe. La esperanza en Cristo
hace parte de ello. Primera de Pedro 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Sí me está entendiendo? El nacimiento tiene que ver con muerte, pero la muerte tiene que ver con resurrección, con vida nueva, con algo que Dios quiere darme, para que tengamos una esperanza viva, no muerta. La esperanza que se pierde, la esperanza que se muere, es optimismo. ¿Sí? Por eso es que dice por ahí el proverbio callejero que la esperanza es lo último que ¿qué? Ah, ¿vio? Sí saben de Biblia, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, nos enseñaron. ¿Por qué? Porque la esperanza no se pierde realmente, no es lo último, es lo único. Pero si esa esperanza está colocada en aquel que nació un día para morir por ti y por mí, para ocupar mi lugar. Dice el proverbio 23:18, cuentas con una esperanza futura. Nuestra esperanza no es de lo temporal, nuestra esperanza no es de cómo nos va hoy. Nuestra esperanza es futura, es eterna, es de otro tiempo, es de lo que vamos a ver. Pero en estos tiempos de malas noticias, de situaciones, de dificultades, de cosas que nos pasan, solemos y tendemos a perder la esperanza. ¿Cuál es el problema? Que nuestras esperanzas han estado colocadas en un hombre, en un padre, en un gobierno, en un estado. Y si tu esperanza está puesta en eso, yo te tengo que decir hoy que vas a frustrarte. Porque uno a veces es optimista con lo que ve. Pero el único que mantiene esa esperanza segura es Jesús. Solo cuando está nuestra esperanza en Él, que es fundamento de nuestra fe, vamos a poder caminar. ¿Qué es entonces la esperanza? La esperanza es un estado, ¿sí? No es un estado mental, es un estado real, ¿sí? El Espíritu Santo me da esa esperanza en Jesús, claro está. Pero cuando yo me preparo, si yo me preparo, yo vivo esa esperanza y no llego pendiente del buñuelo y la natilla, que son muy ricos, pero entiendo cuál es la esperanza. Cada pedacito de esta Navidad debería recordarme que hay esperanza, porque se trata de Él. Es un estado de anticipación, de expectativa. ¿Mientras qué? Mientras se espera algo, ¿sí o no? Porque la esperanza de los que estamos acá es terminar este 2020, ¿sí o no? Muchos ya no tienen esperanza, tienen afán de que se acabe, pero ya. Sí, este 2020 es como los partidos de esos equipos que juegan hoy, que uno quiere que acaben ya, ¿sí o no? Y esta prédica es especialmente para mis amigos que van a jugar final hoy, porque necesitan una esperanza. La esperanza entonces es un estado de anticipación, de expectativa mientras se espera. Es un estado crucial que todos los seres humanos tenemos. Y yo quiero que usted vea este video, no quiero involucrarme en la definición que me parece muy bien hecha a través de este video. Quiero darle la definición bíblica, técnica, digámoslo así, teológica, de lo que significa la palabra esperanza. Quiero que usted vea este video y tome atenta nota para continuar. Digamos que quieres describir el sentimiento de anticipar un futuro que es mejor que el presente. Podrías estar nervioso, emocionado, tal vez inseguro. Pero la mayoría de nosotros conocemos esa experiencia. Le llamamos esperanza. Es un estado de anticipación y es crucial para una experiencia humana saludable. Y es un concepto realmente importante en la Biblia. De hecho, hay muchas palabras para esperanza en los lenguajes antiguos de la Biblia. Todas son fascinantes. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas principales que se traducen como esperanza. La primera es Yahal, que simplemente significa esperar por, como en la historia de Noé y el arca. Mientras cedían las aguas del diluvio, Noé tuvo que Yahal durante semanas. La otra palabra hebrea es Kavah, que también significa esperar. Está relacionada con la palabra hebrea Kav, que significa cordón. Cuando tiras de un kav con fuerza, produces un estado de tensión hasta que hay liberación. Eso es kavah, el sentimiento de tensión y expectativa mientras esperas que algo suceda. El profeta Isaías ilustra a Dios como un agricultor que siembra viñas y luego kavaea por buenas uvas. O el profeta Miqueas habla de los agricultores que tanto kavah como yahal por el rocío de la mañana para que humedezca la tierra. Así que en el hebreo bíblico, la esperanza se trata de la espera o la expectativa.
Pero, ¿esperar para qué? En el periodo de los profetas de Israel, la nación estaba sumiéndose en la autodestrucción. Isaías dijo, en este momento el Señor está ocultando su rostro de Israel, así que yo cavá por él. La única esperanza que Isaías tenía en esos días oscuros era la esperanza de Dios mismo. Encontrarás esa misma noción de esperanza por todo el libro de Salmos, donde estas palabras aparecen más de 40 veces. En casi todos los casos, lo que las personas están esperando es a Dios. Como en el Salmo 130, el poeta clama desde la profundidad de la angustia. Yo cavá en el Señor. Oh Israel, Yahal en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. La esperanza bíblica se basa en una persona, lo cual la hace diferente al optimismo. El optimismo se trata de elegir ver en cualquier situación cómo las circunstancias podrían terminar bien. Pero la esperanza bíblica no se enfoca en las circunstancias. De hecho, las personas con esperanza en la Biblia frecuentemente reconocen que no hay evidencia de que las cosas mejorarán, pero aún así eliges tener esperanza, como el profeta Oseas. Él vivió en tiempos oscuros, en los que Israel estaba siendo oprimido por imperios extranjeros, y él eligió la esperanza cuando dijo, Dios podría transformar este valle de problemas en una puerta de esperanza, como el día en que Israel subió de la tierra de Egipto. Dios había sorprendido a su pueblo con redención en los días del Éxodo, y él podría hacer lo mismo otra vez. Así que es la fidelidad pasada de Dios la que motiva la esperanza para el futuro. Miras hacia adelante al mirar hacia atrás, confiando solamente en el carácter de Dios. Como el poeta del Salmo 39 que dice, y ahora, Señor, ¿en qué yo cavá? En ti está mi Yahal. En el Nuevo Testamento, los primeros seguidores de Jesús cultivaron un hábito de esperanza similar. Ellos creían que la vida, muerte y resurrección de Jesús era la sorprendente respuesta de Dios a nuestra esclavitud, a la maldad y a la muerte. La tumba vacía abrió una nueva puerta de esperanza. Ellos usaban la palabra griega elpis para describir esta anticipación. El apóstol Pedro dijo que la resurrección de Jesús abría una esperanza viva a las que las personas podían renacer para convertirse en un tipo nuevo y diferente de humanos. Más de una vez, el apóstol Pablo dice, las buenas nuevas de Jesús anuncian la elpis de gloria. En ambos casos, esta elpis se basa en una persona, el Jesús resucitado que ha vencido a la muerte. Esta esperanza no era solo para los humanos. Los apóstoles creían que lo que le sucedió a Jesús en la resurrección era un vistazo de lo que Dios había planeado para el universo entero. En palabras de Pablo, es una esperanza que la creación misma será liberada de la esclavitud a la corrupción a la libertad, cuando los hijos de Dios sean glorificados. Así que la esperanza cristiana es valiente, esperando que la humanidad y el universo entero sean rescatados de la maldad y la muerte. Algunos dirían que es una locura, y quizá lo es. Pero la esperanza bíblica no es optimismo basado en las probabilidades. Es la elección de esperar que Dios traiga un futuro que es tan sorprendente como un hombre crucificado resucitando de los muertos. La esperanza cristiana voltea a ver al Jesús resucitado para mirar hacia adelante. Así que esperamos. Y de eso se tratan las palabras bíblicas para la esperanza. La esperanza bíblica, como ya lo escuchaban ahí, se basa en la persona de Cristo. Si tú quieres que tu esperanza permanezca, tus esperanzas deben estar puestas en Cristo. Si están puestas en cualquier otra cosa, yo te voy a decir, puede ser una muy buena actitud, puede ser muy optimista. El optimismo incluso está basado en frases como, lo mejor está por venir, hermano. ¿Sí? Y muchos hemos repetido eso sin entender qué es lo que está por venir. Hemos sido evangélicos, religiosos tal vez en eso. O, tranquilo, todo va a estar mejor. Pasan los años y nada está mejor. Entonces, tu optimismo, ¿qué pasa? Se acaba. Y lo que tú creías que era una esperanza que nunca se perdía, se perdió. ¿Por qué? Porque no tienes claro que bíblicamente la esperanza se fundamenta, se basa en la persona de Cristo, en la persona de Jesús.
porque yo te voy a fallar. Yo te voy a fallar, yo quiero decirte eso. El hermano que está al lado, mírelo ahí, dígale, yo sé que me vas a fallar. Si tu esperanza para hacer algo está basada en ello, yo te voy a decir, te vas a deprimir, te vas a aburrir, te vas a frustrar intentando que las personas sostengan tu esperanza. Y no es así. La esperanza bíblica está basada en la persona de Cristo. Y esta esperanza es aprender, como bien lo definía este video, estas personas, es aprender a esperar en Dios en cualquiera de esos dos tiempos. Lo que suele pasar es que solemos confundirlo. El salmista nos lo muestra de una buena manera en el Salmo 119, 114. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Cielo y tierra pasarán, decía el Salmo católico antiguo, ¿cierto? Pero tu palabra no pasará, ¿cierto? No sé si alguno lo cantó, cielo y tierra pasarán. Sí, se lo saben, ¿no? Pero era bonito y era cierto, porque cielo y tierra pasan, dice la palabra, pero su palabra jamás pasa. Si tu esperanza hoy está puesta en la palabra de Dios, tú vives en paz, porque tu esperanza es segura, es bíblica, está fundamentada en el carácter de Cristo que no cambia. Dice Isaías que al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque ha puesto su esperanza, confía en aquel en el que se fundamenta la esperanza. Si tu esperanza para vivir, para servir, para hacer algo sigue puesta en algo distinto a Cristo, yo te voy a decir, te vas a frustrar. Esa es la razón por cual muchas personas llegan al evangelio, se convierten, cambian la punta del iceberg, no tocan la del fondo, siguen trabajando y después se van de la iglesia. Porque su esperanza estaba puesta en cómo otras personas respondían o no respondían. Y resulta que la única esperanza que tenemos aquí es en Cristo. Salmos 42, 11. Los hijos de Corea hacen esta pregunta. Dicen, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Hay alguien inquieto? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía, ojo, y todavía lo alabaré. ¿Qué está diciendo acá? Que cuando usted está muy optimista y la cosa no cambie y se pone más dura, si ese optimismo es de la esperanza, usted sigue alabando. Pero cuando la cosa se puso dura y usted ya dejó de alabar, yo le voy a decir, usted es un emocional. El optimista es emocional. El esperanzado, el esperanzador vive por principio. ¿Por qué? Porque esa es su esperanza al final, agradar a Dios. Y la esperanza centrada en Cristo, en Jesús como centro, se mantiene. El salmista lo dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía, aunque los aguas pasen, aunque los números aumenten. Mire, yo veía las cifras, ahora que ya, bueno, ya casi no las vemos. Los que están en el centro no las han visto, eso sí estoy seguro, ¿cierto? Pero yo veía las cifras y yo digo, sí, ellas van a seguir subiendo. ¿Qué parte de eso no sabemos? Van a seguir subiendo, ¿cierto? Y van a ser millones. Pero también van a ser millones los que se van a sanar. Sí, también es cierto. Y también hay muchos que van a morir. Sí es cierto. Pero mi esperanza está en Jesús. Y ahí era donde yo les hablaba de la preparación. Y si alguno se toma la molestia de ir a escuchar las prédicas de enero y febrero de la iglesia, se va a dar cuenta que a nosotros, a Tierra Nueva, Dios proféticamente ya nos había dicho que íbamos a vivir este año. Y usted se sorprendería y se dice, ¿y yo qué día copié la carrera? ¿Yo qué día llegué tarde? Claro. Pero ahí estaba el oír, el ver, ¿sí? El caminar, porque Dios nos ha dado esa esperanza. Nuestra esperanza es futura de lo que va a pasar. Y por eso el salmista lo dice, en Dios pondré mi esperanza y aunque pasen las cosas, todavía lo alabaré. Porque mi esperanza es la de un Salvador. Él es mi Salvador. ¿Está esperando que la vacuna lo salve? No, es Jesús su esperanza. Es Jesús. No es nadie más que su esposo. No. Si yo como esposo pusiera mi esperanza en mi esposa, mal haría. Y si ella la pusiera en mí, mal haría. ¿Por qué? Porque mi esperanza tiene que estar en Jesús.
Él es el motivo de todo esto, de este Adviento, de todo lo que estamos preparando. Él es el motivo de esta alegría que produce este tiempo. Él es el motivo de todo y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y yo quiero que te hagas esta pregunta. Tú puedes decir hoy, Él es mi Salvador. Porque si tú lo puedes decir, declarar y vivir, tienes que tener una esperanza. Otros tienen que estar viendo en ti esa esperanza. Otros tienen que estar diciendo, qué familia tan rara. Están tranquilos, en paz. Les tocó moverse, les tocó cambiar esto, dejar esto, perdieron el trabajo, pero yo los veo esperanzados. ¿En qué? En Cristo. Porque nuestra esperanza, la esperanza bíblica, está fundamentada en Él. La segunda clave es que es una esperanza, esa esperanza que está fundamentada en Cristo, es una esperanza confiable. Primera de Corintios 15, 19, el apóstol Pablo lo menciona de esta manera y yo quiero que usted haga énfasis. Tú puedes resaltar este versículo, resáltelo en su Biblia, márquelo, cópielo, péguelo, postéelo, haga lo que quiera. Primera de Corintios 15, 19. Pero usted no dejó salir nadie de aquí, ¿me entiendes? Usted no puede irse de aquí hoy sin entender este pasaje bíblico. Yo se lo quiero decir. Las buenas nuevas venían precedidas de una frase: no temas, no tengas miedo. Y yo oré toda esta semana para decirle, Señor, ¿cómo toco este tema? Yo siento en mi corazón que el Espíritu Santo necesita hablarle a la iglesia de esto. Y el apóstol Pablo lo puso de la mejor manera. Primera de Corintios 15, 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo, o sea, ya sabemos el primer principio, el fundamento de nuestra esperanza es Cristo. Si esa esperanza fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¡Wow! Si mi esperanza dependiera de las estadísticas de los muertos que hemos visto, sería una desdicha, dice el apóstol Pablo. Y si la iglesia no entiende la muerte, entonces ¿quién? Si la iglesia no entiende para qué nació, entonces ¿quién? Entonces hay una esperanza en la muerte, en medio de tanta muerte que estamos viendo. Aquí hemos perdido familiares, cercanos, amigos. Y la pregunta es, ¿no hay esperanza entonces para la muerte de esta temporada? ¿O ustedes creen que hay un solo muerto que haya perdido o que haya partido a la presencia o no a la presencia, que no haya estado bajo la soberanía de Dios? No hay uno solo. Y le quiero decir con datos registrados, aquí el ingeniero del DANE nos comprueba. 2019 se morían en promedio diariamente en Colombia 157 personas, pero usted no sabía. ¿Y por qué entonces la muerte hoy viene a robarnos la esperanza? Si nuestra esperanza está en Cristo, no en el vivir o morir. Porque bien lo dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, lo demás es ganancia. Ahora, no te estoy hablando de que la Biblia dice que como eso dice la Biblia, todos para el centro. No. Lo que te estoy diciendo es que sería muy desdichada mi esperanza si mi única preocupación fuera no morir. Y si yo con la palabra en la mano no tengo entendimiento de los tiempos, de lo que oigo, de lo que veo, para disfrutar de esta temporalidad de vida, mal haría. Y claro que Dios nos está dando señales y oportunidades para que amemos a quienes amamos, para que esta Navidad prudentemente sea una oportunidad para sembrar la luz de Cristo en muchos que la necesitan, porque mi esperanza es una esperanza confiable. Nuestra esperanza en el Señor es una esperanza viva, es una esperanza de gloria, es una esperanza que no avergüenza a nadie, es una esperanza que no nos defrauda, que no terminará en desilusión. Porque cuando nuestra vida termina acá es donde verdaderamente comienza. Y lo que debería llevarnos a hacer esta esperanza es a garantizar, decirle a las personas, no temas. El problema no es que mueras aquí, el problema es que mueras allá.
donde verdaderamente será una vida eterna. El problema no es esta muerte, el problema no es que esta versión 1.0 se acabe. El problema es que se acabe y tú no sepas dónde está tu esperanza. ¿Y cómo vamos a dar esperanza? Y yo hablaba de esas estadísticas con alguien esta semana y yo decía, sí, pastor, pero es que también de este lado esta es la estadística. Yo le decía, sí, también es real, pero eso no cambia mi esperanza. Eso no cambia en que mi esperanza es confiable en Cristo Jesús. Eso no cambia lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Si esta esperanza en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vienen a mi mente las palabras del apóstol Pablo diciéndole al Señor en oración, Señor, llévame, ya acabé. Y el Señor diciéndole, todavía no, falta. O sea que va a ser ¿cuándo? En la soberana voluntad de Dios. Mientras tanto, el que tiene esperanza es responsable. El que tiene esperanza se cuida. El que tiene esperanza cuida a los demás. El que tiene esperanza viene a la iglesia seguro de que este es un refugio hoy cálido y seguro. Porque hemos hecho todo lo posible para cuidarnos. Porque tenemos esperanza. ¿En quién? En Cristo. Es nuestra esperanza. A los romanos el apóstol Pablo se lo dice de esta manera en Romanos 5, 2, 5. También por medio de él y mediante de la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Debería ser nuestro anhelo. Es muy contradictorio. Para el mundo es muy contradictorio que tú te cuides tanto para partir. Pero como el Señor lo ha venido inquietando, y es que acaso el Señor te ofreció algo distinto. Hacerlo de una manera diferente es no entender lo que esta Biblia dice acerca de mi naturaleza. Es que yo no merecía nada. Y Él ocupó mi lugar en la cruz para que yo hoy pueda tener esa esperanza de vida. Él nos prestó este punto. Y dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Si hay sufrimiento, hay esperanza. Si cuando usted tiene sufrimiento pierde la esperanza, era optimismo. Porque la esperanza no se pierde. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. El que sufre tiene esperanza. Y como sufre, persevera. ¿En qué? En la esperanza. ¿Que es quién? Cristo. La perseverancia produce entereza de carácter. La esperanza en Cristo te da carácter. La esperanza no se basa en tu temperamento, se basa en el carácter de Cristo. El temperamento se basa en el optimismo, y ya te lo dije como ejemplo. Su pastor es optimista, pero necesito ser esperanzador, porque mi esperanza está en Cristo, mi optimismo está en mi carne. Y Dios quiere que su iglesia se prepare con esperanza. La entereza de carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda. La esperanza en Cristo está en Cristo y es confiable y no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nuestra esperanza está basada en su carácter, no en nuestras circunstancias, no en nuestras emociones, no en lo que estamos viviendo. Solo cuando tú entiendes en quién está cimentada esa esperanza, solo cuando tú entiendes que esa esperanza es confiable, que la esperanza en Cristo no te va a defraudar. Puede parecer demorarse, puede parecer que falta algo, puede parecer que está saliendo, pero Él está ahí y su esperanza es verdadera. Y cuando tú entiendes eso, entonces su esperanza se va a rebosar, va a pasar, va a estar rebosando de esa esperanza.
Romanos 15:13 ahí para terminar. Dice que el Dios de la esperanza, ¿el Dios de qué? De la esperanza. ¿De quién es la esperanza? De Dios. Dios es amor y Dios es esperanza. Cuando usted le da el lugar correcto a Jesucristo en esta Navidad, en esta temporada, usted va a entender la esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. A ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si usted no está rebosando de esperanza en este momento, es porque las malas noticias, ¿sí?, han logrado oprimir, opacar lo que Dios sí tiene para ti. Y Dios hoy quiere una esperanza que rebose. Es una esperanza que nadie más va a entender. Es una esperanza que está en proceso. Pero, pastor, todos los planes del 2020 quedaron en nada. Y cuando usted se sienta hoy, cierra sus ojos y dice, no, al contrario, quedaron en todo. Porque se enfocaron en el verdadero motivo de mi esperanza. Porque siendo sinceros, íbamos por un camino y el Señor se atravesó. ¿Para qué? Para ocupar el lugar que le correspondía y para darnos esa esperanza. No importa los planes que tuviésemos este 2020. Yo te estoy diciendo hoy que el Señor ha dispuesto todo esto en tu vida para enfocarte y para darte una verdadera esperanza. Porque lo que viene para nosotros no es un cliché. Lo mejor sí está por venir. Pero lo mejor que está por venir es Cristo. Y que ese sea nuestro anhelo en todo lo que hacemos. Pastor, ¿cómo así? Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos y ya? No, usted se sienta hoy a ver el partido, ¿cierto? En Yajal. Sí, esa es la mejor explicación. Los americanos hoy se sientan en Yajal y ven el partido en Cabá. O sea, apretando, tensionando, ¿sí?, hasta que se acabe. Nuestra vida es igual. Nuestra vida tiene un tiempo. Pero mientras esperamos a que ese tiempo se cumpla, debemos esperar confiados. Porque Él es nuestra esperanza. Porque Él es el que va a levantar donde nadie veía. Y a mí me encanta dar testimonio de la esperanza en esta iglesia. Porque este año pasamos cosas difíciles, cosas que en familia de la vida. Pero la esperanza sigue ahí. Hubo viajes, yo he recibido personas bravas con Dios. Yo solo escuchaba una vez a una persona y yo le decía, yo solo la escuchaba y yo le decía, tú estás brava, ¿cierto? Y se puso a llorar y me dijo, sí, tengo mucha piedra con Dios. ¿Por qué? Porque me dañó mi viaje. Y yo le decía, ¿tú te has imaginado ese viaje en este momento? ¿Tú te hubieses imaginado si esto hubiese pasado 8 días después y tú hubieses alcanzado a viajar? ¿Qué habría pasado en tu vida? Eso solo lo puedes entender cuando tu esperanza está puesta correctamente. Cuando tú en esta Navidad le das el lugar correcto a Jesús. Cuando empiezas a entender que tú muchas cosas no tendrías control, pero que Él ha obrado para bien en tu vida. Y eso es suficiente para que te llenes de esperanza. Y para que estés conectado en este cierre de año, para que te disfrutes como vayas a celebrar este año. Si no te pudiste ver con tu familia, si van a estar todos por protección y seguridad repartidos, listo. Pero nuestra única esperanza en esta temporada es que nuestra espera está en el tiempo correcto. Quiero retomar esa frase. Creo que nuestra esperanza hoy nos llama a que hagamos un lugar correcto, a
que le demos el lugar correcto. Aquel que sin un lugar para nacer, sin un lugar para vivir, ocupó nuestro lugar al morir. Eso es suficiente esperanza. Si tú estás aquí, si tú estás conectado allí, escuchando esto, yo te voy a decir, esa es una razón suficiente para dar testimonio de la esperanza de Cristo. Porque otros hoy no tienen esa esperanza, y no la tienen porque no tienen a Jesús en su corazón. Pero Él lo hizo en la cruz. Él tomó nuestro lugar. El nacimiento que el mundo entero celebra, muchos sin conocer en esta época, era un nacimiento para morir. Y la muerte debería ser una esperanza y no un producto de miedo, porque es partir a nuestro encuentro con el Rey. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu esperanza. Y quiero orar por personas que la habían perdido. Optimistamente habían colocado la mirada en cosas, personas. Y tú hoy estás hablando a su corazón para decirte: yo soy tu esperanza. Yo nací por ti. Tú eres el propósito. Y si tú habías perdido la esperanza, haz esta oración ahí con tu Dios y dile: Señor Jesús, yo sé que puse mi mirada en otras cosas. Hoy quiero volver mi mirada a ti y solo a ti. Quiero declarar sobre mi vida, sobre mis circunstancias, que mi esperanza eres tú, papá. Que mi esperanza es verdadera, que mi esperanza es confiable. Y por eso creo, Señor Jesús, que tú me haces tu hijo. Y hoy me permites, Señor, acercarme a ti para que mis planes, para que mis sueños de este 2021, para que donde nadie ve planes, tú reveles a mi vida. Estoy atento a oírte, a verte, a ver tus señales, a escuchar tu palabra, a caminar hacia donde me mandes y abrir mis manos para entregar lo que tenga que entregar. Porque mi esperanza está en aquel que nació para morir en una cruz. Te traía un juguete porque sé que eres niño y he pensado que echarías mano de él y no me han dejado entrar. Dicen que te voy a despertar y mi aspecto no es el mejor que digamos. Y aún así me he colado entre San José y la Mula. No he podido contenerme ante ti y no he podido contenerte. Te he besado solo al verte y me han echado de allí inmediatamente. Lo que no saben es que yo te he secuestrado. Les he dejado un muñeco guapo en su lugar y ahora te llevo aquí conmigo y no te vuelvo a soltar nunca más, niño. No he venido de tan lejos para nada. Te quiero solo para mí, para mirarte y contemplarte. Y ahora dime, ¿qué haces tú aquí? Dime si es cierto que has venido solo por mí. Así es, Señor, solo por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso, Señor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder.
pecado soy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Dile, cámbiame. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Así es, Señor. Enséñanos a hacerte fiel a ti. Enséñanos a entender el verdadero propósito de esta Navidad. Enséñanos a darte el lugar a ti, Señor, por encima de toda tradición, Señor. Por encima de todo, Señor, déjanos entender el propósito de este nacimiento y prepáranos para ello, Dios de los cielos. Te amamos, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Padre Santo. Y te pedimos que obres en nuestra vida conforme a ese propósito, Dios. Tú eres mi Señor y mi Salvador, papá. Te alabamos, mi buen Rey. Si usted tiene hoy una esperanza, denle un aplauso de esperanza a su Dios y dígale gracias, Señor, por mi esperanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.